Padres de familia supiesen cuándo vendrá el ladrón, no dejaría de venir a su casa, de cuidarla, de estar atento a cualquier señal de un intruso, porque está preparado. Y cuando él revela algo, lo va a hacer como dice las escrituras, en Joel, en sueños, en visiones. Y es importante, cuando él permite algo, debemos saber que es para nuestro bien. Es para nuestro bien porque viene la prueba, es para nuestro bien porque Él nos ha advertido y eso ayudaría a nuestra obediencia a Él. Nuestra obediencia según las escrituras y nuestra obediencia de acuerdo a la comunión que Él quiere tener con nosotros, porque un sueño es revelador y siempre lo ha sido. Nabucodonosor, Faraón, José tuvo un sueño que si ninguno de esos tres personas hubiese hecho caso al sueño, encontraríamos que el Mesías hubiese perecido como humano en Belén, a manos de Herodes. Egipto hubiese sucumbido y Nabucodonosor no hubiese sabido el porvenir, el cual tanto le preocupaba. Posiblemente tampoco hubiese hecho en el capítulo 3 una estatua de oro para que todo el mundo la adorara. Y si hubiese hecho caso, como hizo Faraón, no hubiese tenido que pasar 7 años como un animal con el sueño del árbol, que simbolizaba que él, por su poca devoción al Creador, su poco respeto a lo que se había soñado, a lo que se le había mostrado, el orgullo todavía estaba dentro de él de una forma ya sin control. Y en el momento en que él dice, y no acepta la Babilonia que yo edifiqué, porque el sueño solamente se trataba de que por su arrogancia y por su orgullo le iba a ser quitado el reino por 7 tiempos, 7 años. Y el que no se cuida tiene que pasarle la advertencia, porque entonces Daniel en la interpretación le dice que midiera sus pasos, que tuviera mucho cuidado, y entonces cuando llega el descuido viene la realización de lo que él temía. Entonces hay muchas personas y hay muchos avisos de parte del Creador. Pasa también en los primeros años que un individuo etíope de Etiopía llega a Jerusalén, una persona muy importante, llega a Jerusalén porque escucha acerca del Elohim verdadero. Ya hacía mucho tiempo que eso se había dado a conocer con la reina de Saba, la cual visitó a Salomón y Salomón le enseñó la grandeza de su reino y también cómo era el Elohim verdadero, el Elohim de los judíos. Y muchos siglos después, en los tiempos de Herodes, este individuo, que ya era una costumbre para muchos etíopes importante, seguir las tradiciones de la reina de Saba de tantos siglos, de esa experiencia maravillosa, de esa sabiduría, y de cómo se manejaba el pueblo de Israel, y cómo logró obtener todo ese territorio. Y entonces, aquí ya para después de los tiempos del Mesías, llega un etíope muy importante, y entonces se le dice a Felipe, párate en tal camino, por donde el etíope tenía que regresar a su lugar. Y Felipe, muy obediente a una voz que le indica, párate en tal lugar, pues se paró en tal lugar. Y habíamos dicho una vez que si él hubiese sido una persona con mucha dejadez, hubiese llegado tarde y el etíope ya hubiese pasado. Pero él inmediatamente se le advierte de esto, él se pone en marcha y llega al lugar. Porque, dice textualmente, dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él se levantó y fue. ¿Qué hizo? Se levantó y fue. ¿Qué hizo José? Cuando el ángel le advierte en la noche en sueño
que Herodes quería destruir al niño. Se levantó, tomó a su mujer y se fue. Hubiese tenido tantas excusas para decir: es que está oscuro, lo que pasa es que mañana temprano lo hago. ¿Cuántas cosas nosotros dejamos para mañana? Mañana. La frase mortal de una persona que inconscientemente está demostrando que tiene vida eterna. Pues no puede hacer mañana. A pesar de que nosotros conocemos una frase muy célebre, que no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Joseph no era de ese tipo de persona, sino que al instante él toma, al igual que aquí Felipe, cuando se le dice: ve por el camino que va de Jerusalén a Gaza. Y dice entonces: él se levantó y se fue, y encontró a un etíope, eunuco, encargado de todos los tesoros de la Candace, reina de los etíopes. Este hombre había ido a adorar a Jerusalén. Era una persona importante, a pesar de que era un eunuco que le servía a la reina de la Candace. Tenía ante los ojos de la reina una visión muy importante, y él tiene que estar implícito que pidió a la reina unas vacaciones para ir a Jerusalén a adorar en estos tiempos de fiesta, y la reina accedió. Eso no se hace con una persona común y corriente. Cuando la reina accede, entonces él puede ir, pero no viene solo, viene con una comitiva que lo cuidara, viene con guardias, viene con carruaje. No era cualquier eunuco. Y él, el eunuco, con toda su pomposidad que podía, viene desde Jerusalén en su carro leyendo al profeta Isaías. El eunuco había comprado una parte de la Taná y estaba leyendo al profeta Isaías, un eunuco que sabía leer, que estaba a las órdenes de la reina de Candace, y leía al profeta Isaías, pero venía vacío y solamente tenía en sus manos el rollo que había comprado del libro de Isaías. Posiblemente había comprado otros rollos. No creo que sus problemas fueran económicos, pero él se sentía mal porque llega a Jerusalén, al lugar, a la tierra. Estaba en el momento correcto, en el lugar correcto, con muchos beneficios económicos, y volvía prácticamente vacío. Y había hecho un recorrido de la parte norte de África, noreste de África, y había subido todo el camino del desierto, atravesó el Sinaí, la península completa, y llega entonces a Jerusalén. Y cuando va pasando por Gaza, llega al lugar donde él pretendía estar, en el lugar donde él quería estar, a la fuente donde él quería estar. Y allí nadie le declara nada. Y entonces, por la devoción que él tenía, se le ocurre comprar un libro, un rollo, y compra el rollo de Isaías. Y no podríamos especular que compró otro rollo, pero dinero no le faltaba. Cuando viene leyendo el rollo de Isaías, uno de los más grandes rollos que había, entonces Felipe se le acerca al carro por una orden. Y esto es muy importante. Cada vez que el Espíritu da una orden, es de inmediato, porque Él habla en el momento preciso. El carro va pasando y viene leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, verso 29,
llégate y júntate a ese carro. Y Felipe, corriendo hacia él, oyó que leía el profeta Isaías y preguntó, ¿entiendes lo que lees? Verso 31. El etíope respondió, ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Si ninguno me lo explica. Esto es importante y esto es muy necesario que estemos atentos al mensaje que nos da las Escrituras en estos versos. Porque el eunuco etíope llega a Jerusalén, como habíamos dicho, y está en el lugar preciso, en el lugar donde debía estar, en el lugar de la fuente del aprendizaje, donde cundía la palabra del Eterno. Y allí dice él con sus palabras en el verso 31 que nadie le dijo nada. Y allí donde él venía, nadie le dijo nada por prejuicio, nadie le dijo nada. ¿Por qué? Por su color de piel, porque el evangelio no era para ellos. Y dense cuenta, allí estaban gnósticos que simpatizaban con este movimiento nuevo. Existían los gnósticos ya. Habían esenios que habían estado con el Mesías. Habían herodianos que creían en él. Habían fariseos que creían en él. Y estaba el grupo de los apóstoles que también creían en él. Y todos aquellos 500 y pico de personas que vieron cuando él ascendió al cielo en Jerusalén. Aparte de que estaban los tradicionalistas que podían decirle que estaban esperando al Mesías, al Salvador del mundo, que podían explicarle los sacrificios, que podían explicarle todas las cosas. Y sin embargo el etíope llega y nadie, dice él, da testimonio él, nadie le dice nada. Y yo supongo que él allí llega cerca del templo hasta donde podían llegar los extranjeros y está allí y nadie le dice nada. No hay un predicador, no hay alguien que le diga nada. Y ve a muchas personas con palomas, con ovejas, con cosas, gente que sí sabía, y nadie le explica nada, que esos sacrificios simbolizaban a un Mesías Salvador. Y ve a las personas elevando algo de esos rollos de la Torá, pero nadie le dice nada. Mucho movimiento, un choque de cultura increíble, pero nadie le dice nada. Y encontramos que este etíope era muy temeroso del Creador. Incluso él sabía hablar hebreo y se comunica con Felipe, una persona común y corriente. Yo me imagino que después de él anhelar tanto viajar a Jerusalén para tener un encuentro con esas historias maravillosas que había escuchado de la reina de Saba, ese hombre anhelaba desde pequeño ya en esas historias. Si yo pudiera ir a Jerusalén, ¿usted se imagina que usted fuera hoy a Jerusalén y que nadie le explicara nada? ¿Se imagina eso? Pero dice él, ¿cómo podré entender si ninguno me lo explica? Que también compra el rollo y va leyendo el rollo, le vendieron el rollo, él compra el rollo y comienza a leer el rollo. Pero no tenía un manual, no tenía explicación ni nada de eso. Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el pasaje de las Escrituras que leía era este. Como oveja, o sea, Isaías capítulo 53. Como oveja fue llevado al matadero, verso 7. Como cordero mudo ante sus trasquiladores, y no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, pero su descendencia, ¿quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego, ¿de quién? El profeta dice esto, ¿de sí mismo
o de otro. Entonces Felipe empezó desde estas escrituras y le anunció el evangelio de Yeshua, bendito sea. Y mientras seguían caminando, llegó al lugar. Y entonces aquí vemos una oración contestada. Una persona que hace un viaje tan largo, que hace sacrificio, que coge sus vacaciones para ir a ese lugar y ninguno le dijo nada. Ninguno de los supuestos religiosos le dijo nada. No le dijo lo que él necesitaba saber. No le dijo cómo ser salvo. Y entonces allí se supone que le ora. Y dice, como decían las oraciones de las personas que no tenían acercamiento con el Creador. Elohim de esta gente, yo vengo desde lejos y quiero conocerte. Y camina y mira y se acerca a los que hablaban y nadie le decía nada. Y las otras personas lo veían, y este extranjero que busca aquí, como tantos otros extranjeros que visitaban, pero nadie se preocupaba por ellos, porque eran extranjeros, porque era africano, porque era de piel oscura. Y él lo que hace es que compra lo que él puede, lo que él sí podía comprar, y compra, pero tampoco encuentra explicación para esto. Pero su oración es respondida cuando le dice a Felipe, párate en tal lugar, y Felipe inmediatamente, muy importante, inmediatamente va hacia allá. Ningún creyente impuntual puede cumplir la palabra del Eterno, la voluntad del Eterno. Ninguna persona impuntual, no vamos a tal hora. Usted no sabe con quién usted se va a topar en el camino y usted sale después. Usted llega tarde. Yo me imagino que si vinieran a buscar a los creyentes que tienen una hora para salir, la gran mayoría se queda. La gran mayoría de los impuntuales se queda. Porque es preciso que cuando se escucha la voz, la persona se levante y haga lo que se le pide. Y así van caminando por el lugar y entonces encuentran unas aguas y ya todo el plan de la redención, de la santificación, ya todo se le ha dicho al etíope, y él ve el agua y dice, aquí hay agua. ¿Qué impide que ellos Él pensaba como que Felipe también lo iba a rechazar, como fue rechazado por los esenios, por los herodianos, por los fariseos, por todos los escribas, por los gnósticos, por todas las personas, incluso aquellos seguidores del Mesías. Algo impide, él no se sentía digno, algo impide que yo sea aquí sumergido para simbolizar mi muerte y que nazca una nueva persona. Y Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces mandó a parar el carro y los dos, Felipe y el etíope, descendieron del agua y él fue sumergido. Cuando subieron del agua, el espíritu arrebató a Felipe y el eunuco no lo vio más. No era necesario ya verlo más. ¿Cuánto tiempo duraron? 20 minutos explicando el plan de la salvación. No. Las personas quieren tener a una persona 20, 30 años y nunca le dicen nada. Y ninguno le dice nada. Y predicaciones y predicaciones. Y lo más simple y lo más sencillo es decirle a una persona cómo ser salvo. En 10 minutos, 15 minutos, en 20 minutos, que pueden ser los 20 minutos más especiales de cualquier persona. Pero está bien, una historia maravillosa, y el eunuco regresa a Etiopía con el plan de la salvación para los etíopes. Y Etiopía es un lugar de creyentes, de parte musulmán, de parte cristiana y así por el estilo. Pero hay algo. Aplicando eso a nuestra vida hoy, ¿acaso vienen personas a donde nosotros? ¿De qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Qué mostramos? ¿Recuerdan cuando alguien lo visitó? ¿Quién lo visitó? ¿Y qué mostró? ¿Y qué volvieron ellos a buscar? Todo lo que él había mostrado. Pero cuando las personas vienen a nuestra casa, sin importar el color de piel,
sin importar a qué hayan venido. Usted se imagina que ellos vayan a dar testimonio por ahí diciendo como Felipe, y ninguno me dijo nada, ninguno me explica. Aquí vinimos a dos cosas: a tratar de restaurar lo perdido para ser salvo y tener vida eterna, y a ser feliz. Son dos cosas las cuales nosotros debemos restaurar en cada una de las personas que nos rodean y en la oportunidad que tengamos de estar con ellos. A cualquiera. A este esclavo importante que era eunuco, a un político, a un médico, a un indigente, a un niño, a una viuda. No tenemos frontera y no tenemos jurisdicciones a las cuales no podamos llegar. Con toda persona que nosotros nos topemos, tenemos la deuda de decirle a esa persona cómo ser salvo y cobrarle cuánto. ¿Acaso nosotros recibimos ese don inmerecido por dinero? Alguien nos dijo, alguien nos alertó. Desde aquellos tiempos, alguien ha alertado a alguien. Y hoy nosotros podemos tener muchas versiones de las Escrituras. Bueno es que tengamos una lo más fiel posible. Una nazarena, israelita, o como poco, una versión K2, que hable más claro. Hay otras versiones, más puras. Pero todos nosotros podemos y debemos procurar tener un rollo, como hizo el eunuco, y estar preparado para cuando se acerque un eunuco a nuestra casa, nosotros poder decir, sin perder el tiempo, como José, con Miriam y el niño, haciendo diligencia rápido cuando tengamos ese sueño, cuando seamos advertidos, porque Elohim no ha cambiado, sigue siendo el mismo Elohim por los siglos de los siglos y lo será. Pero ¿qué mostramos en nuestro hogar? ¿Qué nos gusta tener? Muchos lujos, ¿verdad? Muchas cosas. Deberíamos mostrar los mandamientos. Deberíamos mostrar la humildad que Él nos enseñó. Deberíamos mostrar sabiduría del Eterno para ser salvos. Deberíamos mostrar el plan de la santificación. Deberíamos mostrar lo bien y lo bueno que es Él. Deberíamos darlo a conocer y ese es nuestro legado aquí en esta tierra, porque forma parte de lo que vinimos a estar, forma parte de nuestra felicidad y forma parte de la salvación nuestra y de los demás. Dos cosas importantes. Después hay mucho relleno. Está el trabajo, está el hogar. Estamos hablando de cosas importantes. Para mantener un hogar deberíamos trabajar, como dice las Escrituras. Pero el hogar, la familia, es muy importante en nuestra vida. Pero no es más importante que la vida eterna. No lo es. Por lo cual estamos vivos, la vida eterna. Hoy, en este día, en nuestra mente, no deberíamos dejar las cosas para mañana, como la sociedad nos ha acostumbrado. Deberíamos hoy estar pendiente a la voluntad de Elohim. Cuando Él diga ya, inmediatamente. Necesitamos el ímpetu de Pedro. Necesitamos el amor de Juan. Necesitamos la dadivosidad de Mateo. Necesitamos la atención de Felipe. Necesitamos la encomienda de Saulo. Necesitamos la devoción de Bernabé. Necesitamos un poquito de cada uno de los apóstoles en momentos precisos, porque nosotros hoy tenemos las Escrituras. Las Escrituras nos dan luz, entendimiento y sabiduría. Nos han visitado muchas personas y seguirán visitándonos muchas personas. La pregunta ahora es: ¿de qué
hablaremos. Responderemos como el Mesías. Toda persona que llegue a nuestra casa vendrá por algo. ¿Se llevará eso, algo que vino a buscar? ¿O se llevará algo más sublime? Nicodemo viene de noche al Mesías y viene a aclarar algunas cosas. Y el Mesías no pierde la oportunidad. Nicodemo comienza la conversación y dice: sabemos que tú has venido de Elohim, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces a menos que no esté con él. Pero el Mesías le contesta a Nicodemo: de cierto te digo que hay que nacer de nuevo para ser salvo. El eunuco nació de nuevo, nació de las aguas. Y cuando cantábamos, tendrás que renacer. Si quieres entrar al reino, tendrás que renacer. Si quieres vivir con gozo y con armonía, tendrás que renacer. Si quieres una nueva vida, puedes tener una nueva vida, pero tendrás que renacer. Y no nos pongamos ingenuos como Nicodemo, que si siendo ya grande podríamos entrar al vientre de nuestra madre para nacer de nuevo. Sabemos cómo podemos nacer de nuevo. Y para los que no sepan cómo nacer de nuevo, debemos nacer de agua y del Espíritu, y de agua y fuego, y de humildad, y de obediencia, para tener aquello que inconscientemente todo hombre anhela: vivir para siempre y estar feliz. Vivir para siempre y vivir feliz. Muchas bendiciones en este día, esperando que estemos preparados para cuando aquella persona que nos visitará hoy llegue a nosotros y podamos decir cómo ser salvo, para que esa persona no salga por ahí a dar testimonio de que tampoco nosotros le dijimos nada. El Creador nos bendiga, nos dé paz, entendimiento y mucha sabiduría.